Hola, buen día, buen día. Muchas gracias nuevamente por la invitación a esta charla. Vamos a hablar ahora un poquito, forma muy superficial, pero queremos transmitir las cosas importantes de la región, no nada más celar, sino de la región paracelar. Y en ese sentido, para que tengamos identificado bien las estructuras y las patologías que podamos ver. Eh, Agradezco a la Sociedad del Centro Médico la invitación nuevamente. Y pues listo. Les recuerdo mi nombre, soy Jonathan Rubalcaba y soy adscrito y especialista en resonancia magnética y neuroimagen. Y bueno, esperemos que aprendan sobre esto. Vamos a iniciar. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta charla? Pues obviamente reconocer las principales estructuras de la región paracelar, conocer las principales patologías que tenemos, así como algunos diagnósticos diferenciales y definir algunos patrones de comportamiento que nosotros observamos al intervenir en nuestra interpretación y en esta realización de estudio. ¿Cuál es la técnica habitual? Principalmente, esta es una técnica para la hipófisis. Vamos a tener secuencias en T1 y T2, acuérdense, dirigidos a la hipófisis, de esta parte a esta parte, tanto en sagital como en coronal. Acuérdense que es un FOB pequeño, se tiene que ampliar cuando es necesario, si nos vamos a extender a la fosa craneal media o anterior. Recuerden hacer el T1 dinámico con gadolíneo. También hacemos secuencias T1 con gadolíneo tardías. Y todas las demás secuencias son extras cuando necesitamos explorar regiones más allá de la hipófisis o del propio cráneo, ¿no? Esta es una secuencia sagital T1 de la región celar, donde podemos reconocer la anatomía. Ahorita la vamos a exponer mejor. Y esta es una secuencia T2 dirigidas a la región celar o a la hipófisis. Este video que mostramos aquí es el estudio dinámico. Vean cómo desde el principio, la primera fase que nos manda el dinámico va a ser una secuencia simple y a partir de ahí empiezas a pasar el medio de contraste. Esto es precisamente para obtener un patrón de comportamiento del reforzamiento de la hipófisis, principalmente que viene de las estructuras adyacentes o del patrón portal del mismo, y en menor grado va reforzando la adenopófisis. Entonces, esto nos va a ayudar principalmente para determinar lesiones, de lesiones de menor tamaño, ¿no? Recordemos, esta es la parte de la anatomía. Este es el tubérculo celar, el dorso celar. Obviamente, esta es la silla turca. En el interior está la ándula hipófisis, el infundíbulo. Y vean, es lo que queremos que ustedes reconozcan principalmente en estas estructuras. Obviamente, esta es parte del esfenoides y del clivus, ¿no? En esta secuencia T1, veamos cómo tenemos este contorno de la glándula hipofisiaria. Prácticamente entre el 70 y el 80% es adenohipófisis o hipófisis anterior. Recordemos que embriológicamente surge de la bolsa de Rathke. La neurohipófisis es la margen posterior y en las secuencias T1 se ve una hiperintensidad habitual, que esto es por las vesículas secretoras que tiene y que definitivamente es algo que debemos valorar siempre por las condiciones que nos pueden dar alteraciones en esto, principalmente la diabetes insípida. La porción media, que es la parte intermedia prácticamente, está entre la adeno y neurohipófisis y es una zona de localizar pseudolesiones, principalmente porque puede haber vestigios de la misma parte intermedia o quistes en esta misma región y, como ya lo comentamos, parte del infundíbulo. Y todas las cisternas supracelar pues, son las estructuras que están por arriba de la hipófisis. Como ya sabemos o recordando, la enopófisis va a ayudar a secretar la hormona de crecimiento, la CTH, la TSH, la prolactina, la luteinizante y la estimuladora de los melanocitos. Y la neurohipófisis, sus dos grandes hormonas son la oxitocina y la vasopresina, que ayuda a regular el hipotálamo. Una de las cuestiones que siempre tenemos o dudas son prácticamente el tamaño. ¿Cuál es el tamaño de la hipófisis? Principalmente en su espesor. Esta regla de Elster ha ayudado en forma importante, sin embargo, sigue siendo variable, principalmente para determinar
el tamaño en las mujeres y cuando hay hiperplasia o cuando hay incluso una silla turca con poca profundidad. Entonces esto hay que considerarlo para que tengamos en cuenta esto, pero bueno, esta es una buena guía para que lo tengamos, ¿no? La región paracelar que nos va a involucrar, pues nos va a involucrar propiamente las regiones laterales a la hipófisis, como el seno cavernoso, el cavum de Meckel, que está lateral y un poco más abajo, y propiamente la cisterna subpacelar. Definitivamente cada estructura que vamos a ver a este nivel nos puede dar la aproximación a un buen diagnóstico. Empezamos con este dibujo. Vean cómo en un dibujo coronal prácticamente, como tenemos los repliegues durales de los senos cavernosos. Obviamente lo que está en medio y en amarillo es la hipófisis, el infundíbulo, el quiasma óptico arriba. Los asteriscos es el líquido cefalorraquídeo. Prácticamente toda la porción azul es el seno cavernoso, donde se encuentra embebido la arteria carótida interna, el sexto par craneal, y lateral al seno cavernoso, obviamente de superior a inferior, está el tercer, cuarto par y B1 y B2 del quinto par. Entonces esto es importante, dado que estas estructuras a veces no las logramos identificar. El repliegue, la pared lateral tiene dos repliegues durales y la pared medial tiene un solo repliegue dural y por eso es mucho más fácil la invasión hacia las estructuras del seno cavernoso, principalmente por los adenomas. El seno cavernoso es una estructura pequeña y compleja que obviamente consta de un plexo venoso. Como ya lo mencionamos, tiene en su interior la arteria carótida interna, los nervios craneales y obviamente las fibras simpáticas periarteriales. Está formado por el periosto y capas meríngeas de la dura madre, como ya dijimos, tanto de su pared medial y lateral, y alojados dentro de las capas de la dura madre lateralmente se encuentran los nervios craneales 3, 4, el B1 y el B2. El contenido es, insistimos mucho, aparte de estas estructuras, también tiene en su interior tejido fibroso y grasa que sirven como de sostén o propiamente, y obviamente el plexo simpático periarterial, que esto nos da pie a que haya una estructura más conformada y de sostén para esto mismo. Lo mismo aquí vemos, aquí nada más no se confundan con los números, por eso puse la referencia ahí abajo. Entonces es el tercer par arriba, el cuarto par el que sigue, la primera rama oftálmica y y B2 del lado lateral y obviamente la más medial es el sexto par. En las estructuras arteriales, vean, esto es lo que quiero que reconozcan. Definitivamente esto vale la pena porque lo mencionamos como los sifones. eh, Tienen algunas relaciones anatómicas como los anillos durales y definitivamente esto es importante reconocer porque estas ramitas que salen de la arteria carótida de este nivel, como es el tronco inferolateral o el tronco meningohipoficiario, suelen confundirse con aneurismas. Entonces, en algún momento estas dilataciones infundibulares o la presencia de estos mismos, debemos conocerlos. Obviamente uno sale hacia el lado medial y otro hacia el lado lateral. Y también porque existe la presencia en la transición con el segmento clinoide de la carótida, con la presencia de aneurismas en esta misma región. Las estructuras venosas, obviamente, tiene múltiples conexiones venosas de cada lado, se comunica con su contraparte por comunicaciones intercavernosas, así como algunas anteriores y posteriores y con el plexo venoso axilar. Esto nos da pie a que se puedan comunicar las estructuras venosas tanto para la cara como para las órbitas, a la fosa pterigopalatina, a la nasofaringe, obviamente a la fosa infratemporal y a las fosas craneales anteriores y medias. Entonces, a través de las fisuras y de los agujeros, todas estas comunicaciones nos pueden llevar a tener alguna alteración propiamente del seno cavernoso o al menos de manera indirecta. Para esto, ¿qué es importante conocer?
¿Qué es el síndrome del seno cavernoso? Que es la clínica que llega a presentar el paciente. Puede presentar oftalmoplegia, tosis, exoftalmos, gemosis, síndrome de Horner, que se caracteriza por la presencia de tosis parcial, miosis, con o sin anhidrosis, obviamente dolor facial, eh, neuropatía trigeminal y cefalea. Cuando empezamos a tener estos síntomas o el clínico nos los comenta, obviamente debemos también voltear a ver a nuestro estudio para estas regiones. Y no nada más el seno cavernoso, sino el trayecto propiamente de todos estos, ¿no? El trigeminal, el seno cavernoso y la hendidura esfenoidal. Entonces, prácticamente esto nos da pie a que nosotros podamos en algún momento dirigir el estudio o que volteemos a ver con mayor detenimiento estas regiones. Esta foto clínica, donde muestra las 9 posiciones de la mirada, donde se observa ausencia de deducciones horizontales, verticales y torsionales del lado izquierdo. Entonces, esto es prácticamente para que el clínico podamos tener algo de aproximación. En esta referencia nos hacen hincapié para que hagamos un protocolo para ver lesiones de seno cavernoso con secuencias axiales T2, coronal T2, el FLAIR, el T1, obviamente SWI, la difusión dirigida y el estudio de preferencia no contrastado y contrastado. Obviamente las secuencias, el driving o volumétricas, prácticamente eso nos puede ayudar para que nosotros podamos hacer mejor los estudios. O si se dirige el estudio para una hipófisis, alguna de estas secuencias complementarias las podemos utilizar. ¿Cuáles son las principales etiologías que nos van a afectar o que nos van a dar alteraciones en el seno cavernoso? Pues van a ser estos 4 grandes grupos: la neoplásica, la vascular, la inflamatoria y las misceláneas o las extras que podemos ver. Dentro de las neoplásicas vamos a tener principalmente el epicentro de la lesión, ¿no? Que se originen dentro del seno cavernoso, que hay una invasión de las estructuras adyacentes, aquí una lesión de estructura adyacente e invade el seno cavernoso, que sea una diseminación por una enfermedad infiltrativa sistémica y obviamente la metastásica, ¿no? Vascularmente, pues obviamente son los aneurismas, las fístulas y la trombosis del seno cavernoso. Y de las inflamatorias, pues tenemos los 2 grandes grupos, como es la infecciosa y la no infecciosa. Cada una de ellas tiene un comportamiento distinto de acuerdo a cómo se va a presentar. Este cuadro se me hizo bonito e interesante para que podamos tener alguna aproximación cuando podamos reconocer mejor esto. Como ya lo dijimos, las lesiones van a depender del epicentro, en el centro, dentro del seno cavernoso, por invasión o por diseminación de las metástasis. Entonces, ¿cuáles son los principales tumores del seno cavernoso? El más común es el meningioma. Entonces, el meningioma se presenta en aproximadamente el 41% de los tumores del seno cavernoso. Predomina un poco más en mujeres, entre la quinta y séptima década de la vida, y hay alguna asociación con pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2. El meningioma es uno de los tumores más comunes que vemos en neuro y definitivamente esto nos hace pensar que se comporta igual, ¿no? Es intenso a la sustancia gris, tanto en T1 como en T2, puede tener hipercelularidad, el reforzamiento es ávido e intenso y homogéneo y puede tener cola dural, aunque no es patognomónica. Entonces vean cómo aquí existe el epicentro de una lesión del seno cavernoso que oblitera la fosa craneal media, comprime el lóbulo temporal, oblitera la carótida interna, la cual la envuelve, y esta se extiende prácticamente hasta la hendidura esfenoidal. En las imágenes de la derecha es el mismo paciente, es una imagen propiamente de un meningioma supracelular y con extensión a la fosa craneal media. Aquí sí hay algo de reactividad tipo coladural y vean cómo prácticamente esta lesión, cuando la tenemos así, que involucra a silla turca y un poco más hacia anterior, pues es un meningioma. Lo que comentábamos, que haber solamente un repliegue dural hacia la lateral, pues vean cómo se extiende hacia los senos cavernosos de los 2 lados, se envuelve las carótidas y que obviamente esto nos da pie con el comportamiento, que es un meningioma. Su diagnóstico diferencial obviamente es un macroadenoma, pero
Ya con el demás comportamiento, ustedes deben decantar su, su diagnóstico. ¿Cuál es el otro de las lesiones ocupativas? Obviamente el schwannoma. Hay una disculpa por la letra, pero es esporádico entre la séptima y décima década de la vida. Se va a comportar como una lesión sólida con componentes quísticos que predomina y ocupa principalmente el seno cavernoso y también puede llegar a tener ramas del, hacia el cabo de Meckel. Entonces vean como del lado izquierdo de esta imagen tenemos una lesión sólida o un componente mixto con porciones quísticas y el reforzamiento pues sí es intenso, tiende a ser manodular, pero no tiene reforzamiento esas porciones quísticas. No quisimos hablar de los adenomas porque es algo que vemos muy rutinariamente, pero bueno, de las lesiones que obviamente reconocemos como invasoras al seno cavernoso, es el macroadenoma, eh, de acuerdo a la extensión del cómo se vaya extendiendo en el espesor del seno cavernoso, nosotros vamos viendo la clasificación de NOS, ¿no? También la extensión, si es propiamente un macroadenoma o solamente es un adenoma invasor. Y obviamente las metástasis, aquí se observa mayor reforzamiento hacia el ligamento petroclenoideo y más reforzamiento hacia el seno cavernoso, más lo que se alcanza a visualizar ahí del reforzamiento aracnoideo vermiano superior, pues obviamente aquí hay una diseminación por un primario ya conocido. Este es un caso bonito, es un paciente con antecedentes de neurofibromatosis. Recordemos que a los pacientes tanto de neurofibromatosis tipo 1 y 2 nos mandan para realizar controles por la presencia de enfermedades asociadas que puedan tener. Este es un paciente con neurofibromatosis tipo 1. Veamos cómo se encuentra ocupado el seno cavernoso del lado derecho con una lesión de tejidos blandos que envuelve prácticamente por completo la carótida, se extiende a la fisura o la hendidura esfenoidal, eh, prácticamente oblitera el margen medial de la fosa craneal media, y también vean cómo existe un aumento del espesor del quiasma del lado izquierdo. Prácticamente por eso lo mandaban. Esto favorece también que haya algo de exoftalmos derecho. Y ya las secuencias contrastadas, vean cómo el quiasma está engrosado y la porción intradural del nervio óptico de predominio derecho. Y con el medio de contraste vean cómo existe este reforzamiento completo de la lesión. Y esto lo manejamos como un neurofibroma plexiforme, dado que casi son exclusivos en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Uno de los componentes es el target sign, que se menciona que es una hipointensidad, hiperseñal periférica en T2 con hiposeñal central. ¿Y por qué se hace seguimiento cuando existe una lesión de estos? Porque puede malignizarse y como ya sabemos, cuando existe un neurofibroma, cuando existe un neurofibroma periférico en la columna y que se convierte en tritón o en otro lado, pues obviamente se caracteriza porque hay un crecimiento rápido, un comportamiento más infiltrante, pierden el target sign, hay erosión ósea, quistes intratumorales, invasión cerebral o edema peritumoral. Entonces, por eso este paciente tendrá que tener un seguimiento estrecho, no nada más por el glioma óptico que tiene. Este paciente tiene un glioma óptico, también por el antecedente NF1 que están asociados, pero también este paciente le documentamos un neurofibroma plexiforme. Como ya lo comentamos, cuando son por invasión, este paciente con una angiofibromas juvenil se extiende pues, prácticamente a todas las regiones de la fosa infratemporal, de la órbita, el seno carnoso, hendidura esfenoidal, eh, fosa temporal superior. Entonces, todo esto va a ser secundario a una infiltración. Vean cómo la carótida prácticamente ya está con cambios en la señal en esta secuencia, lo que habla en algún momento que se puede estar alterando el flujo. Las metástasis, la diseminación, como ya les dije, el nasogeofiroma, los condrosarcomas, el cordoma y obviamente la diseminación por un carcinoma nasofaríngeo, que a través de todas las conexiones, agujeros y fisuras que existen, es mucho más sencillo que se puedan diseminar en esta misma región.
Los aneurismas es importante que los conozcan porque eh, antes era una localización muy escondida, pero pues prácticamente está descrito que, que hay la presencia de aneurismas en el segmento clinoideo o paraclinoideo. Habitualmente no se les hace nada porque están los anillos durales, entonces quirúrgicamente no es posible entrar a operar ahí por las potenciales complicaciones que existen y el tamaño habitual que llegamos a tener en esta región es de 2.5 milímetros. Es un promedio que sacamos en un trabajo que realizamos. Entonces, definitivamente esto es importante conocerlo. ¿Cuál es la importancia de verlo bien en la angiotomografía? En la tomografía, que luego la estructura ósea se esconde el sáculo, la dilatación sacular y definitivamente en la resonancia se alcanzan a ver mejor y obviamente se ven mejor no tanto en las secuencias 3D, en esta que está aquí abajo, pues sí se ve el lado derecho, se ve como ahí está el chipotito y en la secuencia en la adquisición habitual, pues se ve el otro chipotito ahí que obviamente sí se detona, entonces es importante conocerlo y lo que les comentaba, también importante conocer de dónde sale el tronco meningo hipoficiario y de dónde sale el tronco inferolateral porque esos, de acuerdo a la localización del seno cavernoso, pueden llegar a ser diferenciales. Obviamente, aneurismas gigantes que vamos a tener. Entonces, el aneurisma gigante lo documentamos, de acuerdo a algunos reportes, arriba de 2.5 centímetros, ¿no? Eso se pueden documentar desde un estudio de cráneo o definitivamente desde un estudio dirigido a la hipófisis, ¿no? Como incidental en alguna de las ocasiones. Las otras entidades vasculares que tenemos son las fístulas carotido-cavernosas. Como recordaremos, son las comunicaciones anormales entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso. Eh, el mayor porcentaje de etiología de estas fístulas son traumáticas y las espontáneas, las dos tienen un cuadro clínico distinto. Uno tiende a ser más agudo, obviamente, y el otro, el espontáneo, tiende a ser más insidioso, más abigarrado. Eh, el traumático tiende a ser más de hombres y el espontáneo de mujeres y con mayor edad. Entonces, habitualmente podemos tener exoftalmos pulsátil progresivo, quemosis y diplopia. El estudio, obviamente, sabemos que por elección es una angiografía, pero pues hoy por hoy la angiotomografía también nos puede dar las alteraciones vasculares evidentes y por resonancia magnética, pues vamos a encontrar aumento del tamaño del seno cavernoso con muchos vacíos de flujo en la periferia. En forma indirecta existe dilatación o ingurgitación de la vena oftálmica superior, que es un hallazgo que solemos ver mucho en estas enfermedades, algunas zonas de edema de la grasa intraconal y también existe aumento del tamaño por inflamación de los músculos extraoculares, inflamación obviamente inducida. La imagen que tenemos aquí abajo, vean cómo está la carótida en la geografía, está la carótida permeable y obviamente se incurgita donde donde se hace la fístula y donde se hace la dilatación de la vena oftálmica superior. Esta de las principales causas, como ya lo comentamos, definitivamente es la trombosis del seno cavernoso, que esta trombosis puede ser por distintas causas, principalmente procesos infecciosos de senos paranasales, de la órbita o de la cara, que puede tener vasculitis, tumores, trauma y el síndrome de Tolosajón. La clínica habitual es cefalea, fiebre, edema pieroorbitario, quemosis, proptosis y oftalmoplegia por afección del tercer, cuarto y sexto par. Estas imágenes de la derecha las quise poner es para que ustedes vean. Espero que puedan ver mi cursor. Pero bueno, dentro de mi cursor tenemos el quiasma óptico, parte del quiasma óptico de este lado. Aquí está la carótida. Esta es la hipófisis y la parte del lado izquierdo es el seno cavernoso y la del lado derecho. La porción de abajo es el cabum de Meckel y esta imagen que se ve aquí es la vaina del tercer par. Este es el tercer par craneal. Esto lo van a ver muy seguido y a veces lo confunden con quistes. Pero la realidad es que también cuando hay un poco más de líquido o hipertensión intraendocraniana, se puede ver más líquido y este es el tercer par.
Aquí no se alcanzan a ver todas las demás estructuras, pero las de abajo sí un poco más, en donde vemos el tercer par, el cuarto, B1 y B2. Y aquí va el sexto par. Entonces, la carótida va aquí y obviamente lo que está a su alrededor es el plexo periarterial. Entonces, es importante que lo conozcan porque definitivamente esto nos puede ayudar a que ustedes reconozcan mejor las cosas. Este es un caso muy bonito de una trombosis del seno cavernoso, paciente de 40 y tantos años, con antecedente de leucemia y presencia clínicamente de síndrome de seno cavernoso. Esta es una resonancia que se hace el 14 de agosto para cráneo, donde vemos, pues obviamente, algunas alteraciones de la señal del seno cavernoso del lado izquierdo. Eh, por el medio de contraste existe un mayor espesor hacia la hendidura esfenoidal y hacia la pared del seno cavernoso. Y obviamente existe una ocupación con nivel hidroaéreo de las aldillas etmoidales y senos esfenoidales como datos de infección de senos paranasales. Se hace la angiografía y pues no encontramos nada significativo, por lo menos evidente, pero vean cuando hacemos la secuencia fiesta o 3D CIS o balance o de acuerdo a la marca o proveedor que tengan en sus lugares, vean cómo existe un componente como el tejido blando o granulomatoso en la región supracelular y pegadito a la transición del nervio óptico y de la carótida en el espacio subaracnoideo. Entonces esto nos llamaba la atención y clínicamente pues obviamente tenía, pero vean cuando reconocemos el estudio contrastado, esto potencialmente después ya con cortes finos, súper interesante, vean el seno cavernoso del lado derecho, cómo tiene el reforzamiento habitual y el seno cavernoso del lado izquierdo pues ya no existe y este componente que veíamos en el espacio subaracnoideo no refuerza, pero vean cómo hay una simetría importante en el reforzamiento de los senos paranasales, así como que parcialmente se extendería a la silla turca, a la hipófisis. Entonces este paciente continuó con estos mismos detalles, eh, sigue teniendo aquí el contrastado, vean cómo existe el proceso inflamatorio y vean cómo este espesor de asimetría en el reforzamiento es lo que nos da pie a que tengamos algo extra. Se le vuelve a hacer la misma secuencia de fiesta y vean cómo esto sigue extendiéndose. Aquí el problema para el clínico es que la leucemia estaba controlada, entonces si potencialmente era un componente infiltrativo contra un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, como ya sabemos, las infecciones o los trastornos inflamatorios son importantes en esta misma región. Y aquí lo que ya empezó a pasar es que empezó a ser ya componente vascular o como de vasculitis infecciosa y que empezó a ser isquemias que se fueron evolucionando y obviamente acrecientando y obviamente se hicieron más graves. Vean ahora aquí en esta angiotac como la carótida interna empieza a tener adelgazamientos con inflamación y involucro de su pared con respecto a la del lado derecho y en la evolución ya con el diagnóstico, pues esto relució una mucormicosis. Este paciente evolucionó en una forma subaguda, pero grave. Este paciente hizo vasculopatía secundaria en los dos territorios de la tercera media y anterior, más del lado izquierdo. Entonces vean cómo en algún momento esto no se pudo detener y se fue agravando. Es un caso interesante. Este es otro caso de la literatura. Una paciente femenina de 61 años con diabetes descontrolada y obviamente síndrome de seno cavernoso. Esta paciente se diagnosticó con aspergilosis, obviamente otro hongo, pero otras de las causas que pueden darnos esto son la tuberculosis, la sarcoidosis, la enfermedad por IgG4 y la GPA o la granulomatosis con poliangiitis, antes llamada Wegener. Entonces, cuando hay un síndrome de seno cavernoso, aquí mismo, aquí nos mencionan en la cabeza de flecha negra, como hay asimetría en el reforzamiento a este nivel, tenemos un proceso inflamatorio en el antro maxilar del lado derecho y una de las características que se pueden llegar a ver en los cornetes
o en las estructuras turbinales, es que empieza a haber menos reforzamiento en forma secundaria por la misma alteración de la vascularidad en esta región. Vean el cornete medio derecho y de los del otro lado, y vean el del cornete inferior del lado derecho, que prácticamente no tiene reforzamiento. Y recordemos que voltear a ver los cornetes también podemos asegurar que le pasamos el medio de contraste en un estudio normal, ¿no? Cuando quieres saber eso. Entonces, la tuberculosis, obviamente, en una fase aguda, es muy difícil que involucre al seno cavernoso. Habitualmente son condiciones más crónicas y se han documentado en algunos reportes que con algunos granulomas no calcificantes se puede estar presente. Pueden tener principalmente variantes, pero casi siempre con la biopsia es el único diagnóstico diferencial que hacemos. Acuérdense que la sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica. Es desconocida y también raramente afecta el seno cavernoso. Entonces, cuando tenemos los resultados a veces histopatológicos, pues ya nos pueden mostrar que fue una sarcoidosis. La enfermedad relacionada con IgG4 relativamente es una enfermedad reciente. Eh, Fibroinflamatoria, es multisistémica y obviamente se caracteriza por lesiones eh, de contenido denso por IgG4, que es un infiltrado linfoplasmático. Entonces, esto se condiciona cuando nosotros las vemos por imagen, que prácticamente es como si fuera algo infiltrativo o granulomatoso, pero créanme que esto también, aparte del seno cavernoso, también podemos tener afectación tanto de la región de hipófisis como del infundíbulo y que nos pueden condicionar diabetes insípida. ¿Cuáles podemos tener como diferenciales en estas etiologías? Pues la verdad es que muchas cosas. Un meningioma en placa que involucra tanto la región prepontina y el seno cavernoso. Cuando ves muy en placa, puede ser un diferencial propiamente de un proceso inflamatorio crónico. Obviamente todas las condiciones que nos puedan ocupar el espacio subaracnoideo como la neurocicercosis, ya sea en fases vesiculares o en fases inflamatorias agudas, y obviamente la micobacterias, como lo decíamos con la tuberculosis, pero la Mycobacterium bovis, pues obviamente con estas imágenes es mucho más fácil reconocer el diagnóstico. El síndrome de Tolosajón, que se caracteriza como una oftalmoplegia, dolor ocular o retroorbitario, paredes de nervios de seno cavernoso y síndrome de Horner. Habitualmente involucra la fisura orbitaria, el seno cavernoso. Entonces, por el mismo contenido de colágeno y que podemos tener estas afectaciones, llegan a afectar el seno cavernoso con estas componentes de hipointensidad en las secuencias T2, pero definitivamente esta es una enfermedad por exclusión. Es una enfermedad por exclusión y ya cuando tengamos por lo menos todo decantado clínicamente y con paraclínicos, podemos sugerir algo. Pero bueno, nosotros lo que debemos tomar en cuenta es que debemos aprender a reconocerlos. Como ya lo dijimos, la otra gran entidad de la región paracelular, pues es el Cavum de Meckel. El Cavum de Meckel es por donde pasan las estructuras del quinto par, por el agujero trigeminal. Adentro del Cavum de Meckel está el ganglio de Gasser y obviamente ahí transcurren tanto B1, B2 y B3, donde nosotros podemos identificar eh, el trayecto, donde dos de ellos se van hacia el seno cavernoso y se continúan a la hendidura y B3 se va a través hacia la fosa infratemporal. Esta es una lesión de un hombre de 30 años con una neuropatía trigeminal derecha, clínicamente, predominando el dolor. Cuando le hicimos una resonancia, se observa una lesión propiamente quística, con algunas zonas que tienden a ser nivel, pero con unas zonas de señal heterogénea. No hay reforzamiento con el medio contraste. Sí tiene algunas zonas de restricción de difusión. Este paciente lo operaron y sí se documentó un quiste epidermoide. Entonces, se le resecó y mejoró mucho su clínica. Ya como ya sabemos, las otras formas es de diseminación por enfermedad infiltrativa sistémica, un paciente de 75 años con linfoma,
con pérdida de peso de 12 kilogramos las últimas 8 semanas, y con disfagia. Entonces vean cómo existe una hiperdensidad cerebelosa. Cuando le pasamos contraste, existe muy importante reforzamiento de todo el espacio uranoideo o folias de los senos de la fosa posterior. Vean cómo existe reforzamiento del trayecto del trigémino que se mete al cabum de Meckel y pues obviamente también aquí en la última imagen del complejo séptimo octavo. Esto nos hace ver que las infiltraciones también lo tenemos que ver. Un signo bonito es el de la hiperdensidad del cerebelo. Habitualmente está escrito en forma contraria. Contraria quiere decir que se llega a ver blanco cuando el parénquima supratentorial está alterado y se ve todo más negro que el cerebelo. Pero bueno, en este caso era por la hipercelularidad que teníamos y también se puede ver en algunas ocasiones los espacios uranoideos hiperdensos por infecciones meningias, por meningitis. Como ya sabemos, otras infiltraciones, que, pues, el mieloma, la histiocitosis y las metástasis. Aquí otro caso de la literatura, este es igualmente una infiltración por linfoma. Vean cómo lleva prácticamente todo el trayecto del nervio, ocupa el cabum de Meckel y tiende a extenderse al seno cavernoso. Entonces, definitivamente esta transición, cuando lo veamos así, es porque hay una infiltración linfomatosa y para que tengan cuidado cuando describan a veces las infiltraciones aracnoideas, les dicen carcinomatosis, pero recuerden que no todo es carcinoma. Entonces, en algún momento es bueno definirlo mejor como una infiltración cuando no tenemos algún primario conocido. Aquí es otro neurofibroma plexiforme, pero más dirigido al cabum de Meckel. Vean el cabum de Meckel del lado derecho, bien blanco en secuencia este 2 y distendido, y obviamente ocupado por una lesión del lado izquierdo y con este reforzamiento. Obviamente el diagnóstico diferencial podría ser el neurinoma, o sea, un tumor de propiamente o neurofibroma o schwannoma, pero definitivamente, como ya lo comentamos, los neurofibromas plexiformes pueden estar asociados en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Nada más para que recuerden los pitfalls y las lesiones. Cuando hay asimetría de los senos cavernosos, tomarlo en cuenta. También asimetría a veces en el reforzamiento. Cuando existe gas en los senos cavernosos, a veces existe gas o existe grasita, muy evidente, pero habitualmente es el gas, para que no se confundan con lesiones traumáticas. Cuando tenemos antecedentes de que le ponen el yelco, cuando van a analizar al paciente, esas burbujitas transitan y pueden alojarse en el seno cavernoso. Es algo común y cuando vean alguna tomografía, refiéranlo así y obviamente la presencia de más grasas. Eh, en la misma referencia de que les había pasado anteriormente, viene este algoritmo, está muy interesante, de las lesiones que envuelven el seno cavernoso y valorar su epicentro y cómo se van comportando. Valdría la pena que lo revisaran, porque también esto nos puede dar una aproximación diagnóstica. Vamos a dejar pendiente a una próxima sesión en la imagenología de la región propiamente supracelular, que incluye los nervios ópticos, el quiasma, el tercer ventrículo y sus recesos, propiamente el hipotálamo, el infundíbulo, el tuber cinerum y prácticamente lo que se alcanza a ver del polígono de Willis. Entonces, pues, como conclusión, eh, exploremos, reconozcamos, animémonos a ver el seno cavernoso, no le tengamos miedo, busquemos conocer los síntomas para buscar dirigidamente, intencionadamente y realizar el estudio que merecemos y obviamente dirigir y establecer el protocolo habitual. Es importante seguir informando y retroalimentar para que estos casos no se nos vayan. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en la siguiente charla. Buen día, hasta luego.